Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer unos circuitos de acuerdo a las funciones booleanas que están representadas aquí. Tenemos estas funciones que básicamente se verían de esta forma, representados en algunos libros, pero en este caso, en este video lo voy a representar así, que sabemos que esto nos simboliza la negación. Y claro, tengo esta variable entre paréntesis debido a que se puede confundir con este operador matemático del más. Entonces, para separar estos signos, entonces los tengo entre paréntesis. Esa es la única diferencia. Y por ejemplo, este ejercicio de acá, que lo tengo entre corchetes y también entre paréntesis, y por eso es que se mira así un poco complejo, pero realmente es este que está aquí abajo, el último de estos ejercicios de aquí. Ese es este de acá. Entonces no hay que preocuparnos por esa simbología que aparece acá, que es básicamente esta de aquí. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Tenemos esta función lógica acá. Entonces vamos a iniciar pues identificando primeramente cuántas entradas tenemos en esa función booleana. Las vamos a identificar rápidamente. Por lo general son las mismas variables que aparecen en la función booleana, son las entradas. Entonces acá podemos identificar la variable u, podemos identificar la variable x, pero está negada, ya vamos a hacer ahí el ejercicio, y podemos identificar la variable y, que también está negada, que irían prácticamente tres variables. Y por último tenemos la variable z. Entonces en primera instancia ya identificamos que tenemos 4 variables. Ahora lo que sigue es identificar cuáles son las compuertas. Por ejemplo, la compuerta ya para la salida de la función sabemos que es una compuerta AND, porque es la multiplicación de estos dos elementos, ¿sí? O sea, los dos elementos que están dentro del paréntesis más grande. O sea, este paréntesis desde aquí hasta acá es un elemento, y este paréntesis de aquí hasta acá es otro elemento. Entonces esa es prácticamente casi la última compuerta lógica para la salida que me va a mostrar. Ahora, analizando dentro del paréntesis, entonces podemos observar que tenemos una compuerta OR, porque aquí tengo el más, y acá tengo otra compuerta OR, que es el más. Entonces ya identificamos 4 entradas, identificamos 2 compuertas OR, y por último identificamos una compuerta AND. Ahora procedemos a colocar las entradas. En este caso serían los pines. Los pines los podemos encontrar aquí en Wheating, si no lo hemos utilizado ni una vez. Los seleccionamos y pues prácticamente aquí en la parte superior nos van a aparecer los elementos que hemos utilizado recientemente, y vamos a utilizar este pin que tiene forma de un cuadrado. Como son 4 entradas, entonces van a ser 4 pines. Colocamos los 4 pines y ahí está. Y de una sola vez pues vamos a arreglarlo, ¿verdad? Le vamos a poner las etiquetas de cada uno. Vamos a ponerle U, cambiamos aquí la fuente del etiquetado, es decir, lo vamos a poner negrita, y lo vamos a colocar un tamaño de texto más grande. Creo que no pueden ver la ventanita que me sale flotante, pero por eso les estoy describiendo que lo que tienen que hacer es cambiarlo a negrita y colocar un tamaño. Yo por ejemplo le voy a colocar un tamaño 16 a la letra, y ya me aparece acá. La otra es X, y de la misma forma vamos a cambiar la fuente a negrita y tamaño 16. Igual con los otros pines sería Y, de la misma forma, negrita 16, aceptar. Y por último
Z, negrita, 16, aceptar. Y ya tenemos las entradas. Ahora voy a colocar las dos compuertas OR de los dos de cada uno de los elementos. Entonces compuerta OR sería, vamos a colocarla como por acá, y la otra compuerta OR la voy a colocar aquí abajo. Y recordemos que casi ya para la salida de la función tenemos la compuerta AND, que la voy a colocar como por acá, y en los input y output que están aquí en la parte de abajo del programa voy a colocar un LED para que podamos ver el resultado. Y ahora vamos a proceder a configurar estas compuertas de acuerdo a las entradas que necesita, porque por default me da 5 compuertas cada uno, ¿verdad? O sea, 5 conexiones, cada compuerta, perdón, 5 conexiones, 5 pines donde conectar. Entonces vamos a adaptarlo de acuerdo a la situación. Por ejemplo, en la primera compuerta, que es esta U más negación de X, voy a necesitar 2 pines. Entonces aquí solo lo selecciono y aquí donde dice el número de entrada se lo voy a cambiar a 2 porque únicamente necesito 2 pines ahí. De igual forma con la segunda compuerta OR, que es esta de acá, negación de Y más Z, solo son 2 variables, entonces son 2 pines los que necesito de esta compuerta. Entonces aquí en número de entradas lo cambio a 2. Y de igual forma con la compuerta AND, son estas dos compuertas son las que van a entrar aquí. Entonces en esta compuerta AND necesito también únicamente 2 entradas, no 5. Y ahora sí procedemos a conectar. Por ejemplo, vamos a hacer esta primer compuerta OR que me dice que es U, directamente la voy a conectar, U. Pero X me dice que es negación. Entonces en las puertas voy a buscar la puerta NOT y la voy a colocar por acá y voy a conectar a la compuerta NOT porque me dice que es negación. Ahora la segunda compuerta OR me dice que es negación también de Y. Entonces coloco otra compuerta de negación acá, la conecto a los respectivos pines o entradas y después me dice que Z va directo, ¿verdad? Después de haber desarrollado estos dos elementos, la función los une en uno solo, valga la redundancia, en una sola compuerta, que sería la compuerta AND. Entonces únicamente ya los conecto y por último conecto el LED. Entonces aquí inicialmente las entradas pues todos van a estar en uno para poderlo probar. Vamos a cambiar aquí a la manito para poder tener la visualización y cada una de las entradas todas las vamos a cambiar a 1. Y lo que me va a hacer el proceso de cambio, por ejemplo, de X a negación de X, pues ya lo colocamos en el circuito, que son prácticamente estas compuertas. De igual forma, Y a negación de Y, ya coloqué acá la compuerta NOT y eso me va a dar esta función booleana que está acá. Es este circuito representado, ¿verdad? Entonces lo voy a cambiar a 1 a todos, para que podamos observar el resultado y al final pues se enciende el LED. ¿Vieron? Ahora con el segundo, con este que está acá, de la misma forma identificamos las variables que prácticamente son nuestras entradas. Si la variable se repite, pues no la vamos a contar de nuevo como una entrada más, sino que ya es una entrada que hemos contado antes, entonces la vamos a dejar así. Entonces son también 4, vamos a ver, tenemos U, tenemos Y, tenemos Z y tenemos X, también son 4 entradas. Procedemos de nuevo, aquí tenemos fácil porque ya se nos quedan los elementos que hemos utilizado recientemente aquí en la parte superior izquierda del programa. Entonces coloco ahí los 4 pines, o sea las 4 entradas que va a tener.
y de igual forma las voy a arreglar como en la anterior. Necesito a U, cambio a negrita y tamaño 16 para verlo un poco mejor. También acá sería X, también le cambio a negrita 16, Y, negrita 16, Z y negrita 16. Ahora identificamos las compuertas a utilizar. Esta es una suma de productos, lo podemos ver. Tenemos dos sumas de productos, es decir, dos compuertas AND, y ya para la salida de la función tenemos una compuerta OR con tres entradas, ¿verdad? ¿Por qué con tres entradas? Porque una entrada es U, la otra entrada es YZ y la otra entrada es UXY. Pero procedemos primero a hacer estas dos compuertas, que son las compuertas AND. Entonces utilizamos acá la compuerta AND. La primera dice que va a ser YZ y la otra va a ser UXY. Se los coloco ahí cerquita. UXY. Y la última va a ser una compuerta OR, pero va a ser de tres entradas. Ahora configuramos las entradas de cada compuerta. La primera, que es esta YZ, son de dos entradas, entonces le cambio aquí a dos entradas. Y la otra va a ser de tres entradas, entonces acá le cambio el número de entradas a 3. Y la última también va a ser de tres entradas, la compuerta OR, tres entradas. Y podemos colocar el LED también, ¿verdad? Este es un pin, ¿no? Buscamos el LED entonces acá en la salida, el LED, para poder ver el resultado. Y pues empezamos a unir. Nos dice, la primera es U, esta U va a ir directamente a la compuerta OR, ya casi para la salida, porque es un elemento individual, ¿verdad? Es una de las entradas. Después dice que tenemos a Y y Z, colocamos Y y Z, y el otro dice que es UXY. Pues colocamos acá U, X, quiero moverlo, este no va ahí, y colocamos acá UXY, entonces sería U, lo tomé de acá, X y Y que lo tomé más o menos de aquí, y ya, ahí va. Bueno, ya tenemos las dos compuertas AND, estas dos de acá resueltas, y ahora lo que nos hace falta es conectarlas, pero lo voy a mover un poco, quiero moverlo un poco así más o menos para que no nos choque. Conectamos las dos compuertas AND a la compuerta OR y ahora lo conectamos al LED. Nos dice acá que todas están encendidas porque no están negadas, entonces cambiamos a la manito y hacemos la prueba. Todas están encendidas y ahí está el segundo ejercicio. Ahora el tercer ejercicio, tenemos las variables U, la variable X, la misma variable X pero negada, entonces no la contamos como una entrada más. Aquí tenemos de nuevo la variable U, no la contamos porque ya la contamos acá, entonces siempre tenemos dos variables, y tenemos la variable Y pero acá negada, pero la vamos a poner inicialmente como Y. Entonces tenemos tres variables, entonces serían tres pines. Y ahora identificamos las compuertas que vamos a utilizar.
podemos observar que básicamente ya para la salida de la función vamos a utilizar una compuerta OR. Entonces este ya es casi para la salida, compuerta OR. Aquí dentro hay otra compuerta OR, pero antes de ella hay una compuerta AND porque se está multiplicando negación de X con todo este elemento de acá. Entonces hago otra compuerta AND aquí y después una compuerta OR, y esta es una compuerta AND la que acabo de colocar, y ahí vamos a resolver todo esto. Colocamos el LED de salida también y también identificamos las variables, que sería U, siempre cambiándole la fuente para poderlo observar mejor. Después tenemos a X, y por último tenemos a Y. Tenemos a Y. Ahí está. Bueno, U y X, eso es lo que tenemos que observar. ¿Cuántas variables vamos a necesitar en cada uno de las compuertas o de las puertas? En la primera, o sea, en esta de acá, en U más negación de Y son 2. Cambiamos el número de entradas a 2. En la compuerta AND también son 2, porque esto que está acá por la negación de X, entonces serían también 2 compuertas. Y por último sería U sería un elemento, X sería otro elemento y todo esto sería otro elemento, entonces también son 3 variables. Ahí están, 3 variables. Ahora sí, procedemos a conectar. U dice que va directo al circuito, o sea, directo a la compuerta OR. X me dice también que va directo a la compuerta OR también. Vamos a ir acomodando de acuerdo acá. X va a la compuerta OR también. Y ahora tenemos que resolver esto que está acá para poderlo conectar. Primeramente vamos a resolver la compuerta OR, esta que está acá, U más negación de Y. Ocupamos U, entonces solo la voy a conectar acá. U, ya la tengo conectada. Y nos dice que negación de Y. Negación de Y, entonces voy a colocar una compuerta NOT por acá. La voy a conectar. Y después la conecto. Permítame que quiero que me quede, que no se me monten las líneas para tenerlo más claro. Ahí está. Y de esta va a una negación de X, entonces necesito acá una NOT. Voy a colocar acá para poder hacer la conexión de la negación y esta conectarla directamente aquí al AND, y esta que está aquí de un solo sale para la compuerta AND. Aquí está mal, me está haciendo un puente. Me está haciendo un puente aquí en medio. No tiene que haber puente. Ahí sí. Y esta va a ir conectada a esta de aquí y acá terminamos de conectar el LED. Y según dice acá, U y X pues van encendidos. Entonces cambio aquí a la manito, los enciendo.
y también lleva aire encendido, porque como son entradas, y lo que estamos haciendo es que vamos a modificar de acuerdo a las compuertas que necesitamos, y así va a ser el resultado que vamos a obtener. Y así es como se trabaja de una manera simple lo que son los circuitos por medio de las funciones booleanas. Muchas gracias por su atención.